Hola, me llamo Fernando. Bienvenidos a la historia de hoy, en la que analizaremos en profundidad un escalofriante caso de secretos familiares, control y obsesión. Acompáñenme mientras descubrimos lo que realmente sucedió detrás de las paredes de una casa aparentemente perfecta. Vamos a sumergirnos en el tema. Llamada al 911, 14 de junio de 2022, 11:43 de la noche. La voz del otro lado de la línea es frenética, apenas capaz de pronunciar las palabras. Es una mujer joven, jadeando en busca de aire mientras tropieza en la oscuridad. ¿Su nombre? Hannah Rivers. «¡Por favor, ayúdenme! ¡Me va a matar!» Sus palabras son apenas audibles. Tiemblan de miedo. El operador intenta hacer preguntas, pero antes de que puedan obtener una respuesta, la línea se corta. Silencio. Una noche fría en Copper Falls, Colorado, y una mujer joven corre para salvar su vida. La única pista que queda es esa llamada desesperada de ayuda. La pregunta ahora: ¿qué llevó a este momento? Hannah Rivers, una mujer de 22 años, siempre ha sido tranquila y reflexiva. Pero debajo de su apariencia tranquila, lleva una pesada carga desde que perdió a su padre hace 2 años. El dolor la hizo vulnerable, pero también encontró fuerza en esa lucha. Mudarse a la mansión de su padrastro en Copper Falls debería haber sido un nuevo comienzo. En cambio, ha estado lejos de ser pacífico. Su padrastro, Evan Lancaster, es un hombre influyente. A sus 55 años, se ganó la reputación de ser un empresario exitoso y respetado. Es encantador con todos los que lo conocen, pero detrás de escena, el control que ejerce sobre su familia es difícil de ignorar. Le gusta que las cosas sean a su manera, y su deseo de orden se extiende a todos los aspectos de la casa. Luego está Daniel, el hijo de 25 años de Evan. A primera vista parece el hermanastro mayor protector, pero a medida que pasaba el tiempo, Hannah notó un cambio. El comportamiento de Daniel se volvió más inquietante, más invasivo. Siempre parecía estar observando, como si estuviera esperando algo. Empezaron a suceder pequeñas cosas en la casa, y no pasó mucho tiempo antes de que Hannah comenzara a sentir que Daniel no era solo un miembro de la familia, era una amenaza. La finca de los Lancaster en sí es una enorme mansión en las afueras de Copper Falls. La ciudad es conocida por sus residentes adinerados, sus grandes casas y sus jardines bien cuidados. Pero como muchas cosas que parecen perfectas desde fuera, detrás de esas puertas, los secretos de los Lancaster están muy escondidos, y el lujo de la mansión esconde algo mucho más siniestro. Ahora conocemos a los protagonistas clave, pero ¿cómo llegó todo a este punto? La mudanza de Hannah a la mansión Lancaster parecía una oportunidad para un nuevo comienzo. Era enero de 2022, cuando ella y su madre, Claire, dejaron su modesta casa y se embarcaron en una vida de riqueza y lujo. Pero poco después de instalarse, la grandeza de la casa se parecía más a una jaula dorada. Hannah, que ya estaba lidiando con su dolor, se encontró cada vez más aislada en la enorme mansión. Claire, ahora casada con Evan Lancaster, estaba atrapada en su nueva vida. Su atención se había desplazado por completo hacia Evan y los círculos sociales a los que ahora pertenecían. Claire ya no era la madre comprensiva que Hannah siempre había conocido. En cambio, parecía ciega a las cosas extrañas que sucedían en la casa y a la creciente tensión entre Hannah y su hermanastro, Daniel. Al principio, Daniel se mostró educado, casi protector, como si estuviera tratando de hacer que Hannah se sintiera cómoda en su nuevo hogar. Se ofrecía a mostrarle la ciudad o a hablar con ella sobre el negocio familiar. Pero pronto, su comportamiento cambió. Comenzó a aparecer en lugares donde ella no lo esperaba. Los objetos de su habitación se movían, las luces parpadeaban cuando no había nadie más alrededor, y a altas horas de la noche, Hannah juraba que podía oír pasos fuera de la puerta de su dormitorio. Cada vez que Hannah lo mencionaba, su madre desestimaba sus preocupaciones. «Estás imaginando cosas, Hannah. Necesitas relajarte», decía Claire, como si las preocupaciones de Hannah no fueran más que estrés. Incluso Evan lo quitaba de encima, insistiendo en que la mansión era vieja y chirriaba, y que estas cosas pasan en las casas grandes. Pero Daniel, él nunca lo quitaba de encima. Sonreía, una sonrisa extraña que nunca llegaba a sus ojos, y decía algo como:
Siempre has sido un poco nerviosa, ¿no? A medida que las semanas se convertían en meses, la inquietud de Hannah crecía. Empezó a sentirse atrapada, no solo por los altos muros de la mansión, sino por la gente que había dentro. La insistencia de Evan en mantener en privado los asuntos familiares, su necesidad de control, la hacían sentir como una extraña en su propia casa. La creciente distancia de Claire la dejaba sin nadie a quien recurrir, pero era Daniel quien más la asustaba. Había algo más oscuro debajo de su superficie, algo que iba más allá de la rivalidad entre hermanos. La forma en que parecía estudiarla, como si estuviera esperando el momento perfecto para atacar, dejaba a Hannah constantemente nerviosa. Empezó a cerrar con llave la puerta de su dormitorio por la noche, pero la sensación de ser observada nunca desapareció. La pregunta ya no era si algo iba mal en la casa de los Lancaster. La pregunta era cuándo las cosas empeorarían. Era el 15 de junio de 2022, poco después de medianoche, cuando la policía llegó a la mansión de los Lancaster. Los habían llamado a la propiedad después de rastrear la desesperada llamada de Hannah al 911. Los oficiales salieron de sus autos al aire frío de la noche, iluminando con sus linternas el denso bosque que rodeaba la finca. Todo lo que sabían era que una joven estaba en peligro, pero cuando llegaron a la mansión no había señales de Hannah. Siguiendo el rastro hacia el bosque, los oficiales encontraron su teléfono, medio enterrado en el barro. A unos pocos metros había algo más, un rastro de sangre, que se adentraba más en la oscuridad. La búsqueda se intensificó y a medida que pasaban los minutos, comenzaron a temer lo peor. Entonces lo encontraron. Daniel Lancaster. Estaba sucio, cubierto de barro y arañazos, de pie, solo, en el bosque. Tenía la ropa rota, los ojos muy abiertos pero tranquilo. Estaba tratando de detenerla, les dijo a los oficiales. Siempre ha sido inestable. Corrió y la perseguí para ayudarla. Pero su historia no cuadraba. La calma de Daniel no coincidía con la urgencia de la situación, y no había señales de Hannah. La búsqueda continuó, y casi una hora después la encontraron, escondida debajo de un bote volcado junto al estanque. Sangraba por una herida en la cabeza, temblaba, apenas consciente. Cuando los oficiales la alcanzaron, susurró las mismas palabras una y otra vez. Daniel lo hizo. Está tratando de matarme. La escena era caótica. Una mansión que antes estaba impecable, ahora era el centro de una investigación policial. Dos hermanos, uno que decía que ayudaba, el otro apenas con vida, acusándolo de algo mucho más oscuro. Mientras Hannah era trasladada de urgencia al hospital, los oficiales tenían una misión clara: averiguar qué había sucedido realmente esa noche. La verdad apenas comenzaba a revelarse. Con Hannah a salvo en el hospital, los detectives no perdieron tiempo en tratar de reconstruir los hechos de esa noche. La historia de Daniel no tenía mucho sentido. Su actitud tranquila en el bosque y su vaga explicación de tratar de ayudar dejaron a los investigadores con más preguntas que respuestas. Algo no encajaba, pero necesitaban escuchar la versión de la historia de Hannah. Horas después, Hannah recuperó la conciencia y accedió a hablar con los detectives. Su voz era débil, pero el miedo en sus ojos era inconfundible. Comenzó a relatar los acontecimientos que la llevaron a esa noche aterradora. Durante meses, explicó Hannah, su vida había estado llena de sucesos extraños, pequeñas cosas que nadie más parecía notar. Comenzó con objetos que desaparecían de su habitación, sus llaves, un libro, un collar que su padre le había dado. Los encontraría más tarde, en lugares extraños alrededor de la mansión. Las puertas que estaba segura de haber cerrado con llave estarían abiertas cuando regresara. Las luces parpadeaban por la noche y, a veces, se despertaba con el sonido de pasos fuera de su puerta. Al principio pensó que era su imaginación, una reacción al estrés de adaptarse a su nueva vida. Pero cuando se lo contó a su madre o a Evan, ellos desestimaron sus preocupaciones. Claire le decía que estaba siendo demasiado sensible, que la mansión era vieja y que esas cosas pasaban. Evan repetía el mismo sentimiento. ¿Pero Daniel? La respuesta de Daniel siempre era inquietante. Sonreía con una sonrisa fría y cómplice, y le decía: «Tienes que tener cuidado, Hannah. Esta casa puede afectarte». Pero a medida que pasaba el tiempo,
las cosas se agravaron. Hannah empezó a recibir mensajes de texto extraños de un número desconocido. Los mensajes eran breves y crípticos. «No perteneces a este lugar. Vete antes de que sea demasiado tarde». Intentó rastrear el número, pero no tuvo suerte. No podía quitarse de encima la sensación de que Daniel estaba detrás de todo. La forma en que parecía estar siempre observándola, cómo aparecía en lugares inesperados, la hacía sentir como si estuviera bajo vigilancia constante. La gota que colmó el vaso llegó una semana antes del incidente. Hannah escuchó una conversación entre Evan y Daniel en la oficina de Evan. La puerta estaba entreabierta y los escuchó hablar sobre un Nuevo Testamento, uno que dejaría a Claire y Hannah fuera por completo. No podía creer lo que estaba escuchando. Evan planeaba dejarle todo a Daniel. Esa noche, trató de enfrentarse a su madre, pero Claire la despidió nuevamente, diciendo que debía ser un malentendido. Pero Hannah lo sabía mejor. Algo no estaba bien. La noche del ataque, Hannah estaba en su habitación cuando Daniel llamó a su puerta. Su habitual fachada tranquila había desaparecido y parecía enfadado, con voz cortante mientras le decía que tenían que hablar. Ella se negó, pero él entró de todos modos, acusándola de intentar arruinar a la familia. Sus palabras se volvieron más agresivas. «No perteneces aquí, Hannah. Nunca perteneciste aquí. Ha sido un problema desde que llegaste, y ahora es el momento de solucionarlo». Temiendo por su vida, Hannah intentó escapar. Corrió por los pasillos de la mansión, bajó las escaleras y se adentró en el bosque. Daniel la persiguió, la alcanzó y la golpeó en la cabeza con algo pesado. Aturdida y sangrando, logró llegar lo suficientemente lejos para llamar al 911, pero él estaba justo detrás de ella. Fue entonces cuando dejó caer su teléfono y se escondió debajo del bote, esperando que fuera suficiente para mantenerse con vida hasta que llegara ayuda. A medida que los detectives escuchaban la historia de Hannah, las piezas comenzaron a encajar. Daniel no era solo un hermanastro preocupado. Había estado orquestando una campaña de miedo, tratando de expulsar a Hannah, o algo peor. Ahora, con su testimonio, la investigación tenía una dirección clara. Daniel Lancaster ya no era solo un sospechoso. Estaba en el centro de una trama mucho más oscura. A medida que los detectives profundizaban en el caso, comenzaron a centrarse en los acuerdos financieros de la familia Lancaster. La historia de Hannah sobre haber escuchado a Evan y Daniel discutiendo un Nuevo Testamento hizo sonar las alarmas. Sugería que había más en juego que solo la tensión familiar. Había un motivo. Una búsqueda en la oficina de Evan Lancaster reveló documentos cruciales que confirmaron los temores de Hannah. El testamento había sido efectivamente modificado recientemente. La nueva versión eliminaba tanto a Hannah como a su madre, Claire, y le dejaba todo a Daniel. Esto incluía la enorme fortuna de Evan, el patrimonio y varios intereses comerciales. Para Hannah y Claire no habría nada, ni herencia ni garantía. Los detectives ahora tenían un motivo potencial por el cual Daniel querría eliminar a Hannah. Pero todavía había más por descubrir. Cuando se enfrentó al descubrimiento, Evan insistió en que el testamento era simplemente una precaución. «Hannah nunca iba a encajar en nuestra vida», dijo. «Siempre estaba preocupada, siempre causaba problemas». Pintó un retrato de una hijastra que era difícil, inestable y una amenaza para la unidad de la familia. Pero la historia de Hannah sugería lo contrario. No se trataba solo del dinero, se trataba de control. Daniel tenía todo lo que podía ganar si Hannah y Claire no aparecían. Veía a Hannah como un obstáculo, alguien que potencialmente podría exponer la verdad sobre el testamento y arruinar sus posibilidades de asegurar la fortuna familiar. Su comportamiento durante los últimos meses, la manipulación, la intimidación, el acoso, apuntaban a un esfuerzo calculado para hacer que Hannah se sintiera impotente. Para complicar aún más las cosas, la investigación descubrió la obsesión de Daniel con Hannah. Los detectives encontraron docenas de mensajes de texto que Daniel había enviado a un amigo, en los que hablaba de que tenía que deshacerse de ella y de que no pertenecía a la familia. Estos mensajes revelaban un lado siniestro de Daniel y confirmaban que sus acciones no estaban motivadas solo por la codicia, sino por una fijación malsana con Hannah. El testamento y los mensajes pintaban un panorama escalofriante.
Daniel Lancaster tenía un motivo claro para deshacerse de Hannah, y ahora los detectives tenían las pruebas para demostrarlo. Las pruebas que descubrieron los detectives no dejaban lugar a dudas. Daniel Lancaster tenía tanto motivos como medios. Pero fueron los acontecimientos de la noche del 14 de junio de 2022 los que finalmente revelaron el verdadero alcance de su plan. Esa noche, la tensión en la mansión había llegado a un punto crítico. Hannah estaba en su habitación, tratando de evitar a Daniel, cuando éste apareció sin previo aviso, su calma habitual reemplazada por la ira. La acusó de intentar destrozar a la familia. Su voz se hizo más fuerte a medida que se acercaba. «Estás en el camino, Hannah. No perteneces aquí. Nunca perteneciste aquí», espetó, con ojos fríos. Hannah intentó irse, pero Daniel no la dejó. Salió corriendo de la habitación por el pasillo y salió a la noche, con Daniel detrás de ella. Ya no era solo una discusión, era una persecución. Corrió a través del bosque, desesperada por escapar, pero Daniel fue más rápido. La alcanzó cerca del estanque y la golpeó en la cabeza con un objeto pesado. Aturdida y sangrando, se tambaleó y logró esconderse debajo de un bote volcado cerca del borde del agua. Fue entonces cuando hizo la frenética llamada al 911. Mientras la policía reconstruía la cronología, la historia de Hannah coincidía perfectamente con la evidencia que habían encontrado. Su teléfono fue descubierto cerca del estanque, el rastro de sangre confirmó su lesión, y los rasguños en los brazos de Daniel contaban una historia clara. Él la había estado persiguiendo. La afirmación de Daniel de que había estado tratando de ayudar a Hannah se desmoronó rápidamente. Su obsesión por sacarla de la familia, combinada con su deseo de controlar la fortuna de los Lancaster, lo había llevado a la violencia. Ahora, los detectives tenían todo lo que necesitaban para atraparlo. A medida que avanzaba la investigación, se contrató a un psicólogo forense para que evaluara a Daniel Lancaster. El perfil que surgió fue inquietante. Se describió a Daniel como alguien con problemas de control profundamente arraigados, en particular cuando se trataba de aquellos que consideraba amenazas. Su obsesión por el poder, combinada con su fijación por Hannah, creó una situación peligrosa. El psicólogo observó que la conducta de Daniel encajaba con el patrón de alguien que necesitaba dominar a quienes lo rodeaban. Cuando Hannah no se sometía a sus órdenes, se convertía en un obstáculo para él, alguien que debía ser eliminado. Esto explicaba no solo sus acciones previas al ataque, sino también los meses de manipulación y manipulación diseñados para hacerla sentir aislada y vulnerable. Las revelaciones sacudieron la tranquila ciudad de Copper Falls. Los Lancasters siempre habían sido vistos como una familia modelo, ricos, exitosos y poderosos. Pero detrás de los muros de la mansión se escondía una historia de control, obsesión y violencia que nadie podría haber imaginado. Los vecinos, que antes envidiaban la posición de la familia, se horrorizaron. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre Copper Falls, convirtiendo a la tranquila comunidad en el centro de un caso sensacional. La pregunta que todos se hacían era sencilla: ¿cómo nadie lo vio venir? Los procedimientos legales que siguieron al arresto de Daniel Lancaster atrajeron la atención nacional. La sala del tribunal estaba repleta cuando comenzó el juicio en octubre de 2022. Los medios de comunicación estaban acampados afuera, ansiosos por informar sobre cada giro y vuelta del caso. La familia Lancaster, que antes era privada, ahora estaba bajo los focos, y el público estaba ansioso por ver cómo se impartiría justicia. Daniel se declaró inocente y mantuvo su versión de que solo había intentado ayudar a Hannah. Su equipo de defensa pintó una imagen de una joven problemática, sugiriendo que Hannah tenía antecedentes de paranoia e inestabilidad. Argumentaron que había reaccionado exageradamente a una discusión familiar y huyó al bosque, a donde Daniel la había seguido por preocupación. La defensa intentó socavar la credibilidad de Hannah, alegando que había exagerado los hechos por miedo y confusión, pero la fiscalía estaba preparada. Tenían los mensajes de texto que Daniel había enviado a su amigo, revelando su deseo de eliminar a Hannah de la familia. Presentaron el testamento actualizado, que mostraba el claro motivo financiero que tenía Daniel para eliminar a Hannah y a su madre del panorama. El fiscal describió a Daniel como un hombre impulsado por la avaricia y la obsesión.
dispuesto a hacer lo que fuera necesario para asegurar su futuro. El testimonio de Hannah fue el momento más emotivo del juicio. Relató los meses de manipulación, la noche del ataque y el terror que sintió mientras corría para salvar su vida. Su relato tranquilo pero emotivo de los hechos dejó un profundo impacto en el jurado, que pudo ver el precio que le había costado. La evidencia física, sus heridas, el rastro de sangre y la ubicación de su teléfono coincidían con su relato. La actitud serena de Daniel durante el juicio empezó a resquebrajarse. A medida que se acumulaban las pruebas en su contra, su fachada fría y sin emociones se hacía más difícil de mantener. Los mensajes de texto, el testamento y el testimonio de Hannah pintaron una imagen clara de un hombre cuyo deseo de control se había convertido en una obsesión violenta. Después de 2 semanas de testimonios, el jurado deliberó durante unas horas antes de emitir su veredicto, culpable de intento de asesinato. Daniel Lancaster fue condenado a 30 años de prisión. La sala del tribunal permaneció en silencio mientras se leía la sentencia, y el peso de sus acciones finalmente se hizo sentir. Evan Lancaster, aunque no estaba acusado de ningún delito, se enfrentó a la desgracia pública. Su reputación como empresario exitoso quedó destrozada, y el apellido Lancaster se convirtió en sinónimo de escándalo y traición. Para Hannah, se había hecho justicia, pero las cicatrices, tanto físicas como emocionales, permanecerían. Con Daniel Lancaster sentenciado a 30 años de prisión, se había hecho justicia. Pero para Hannah, el final del juicio no significó el final de sus luchas. El trauma de lo que soportó dejó profundas cicatrices emocionales. Ella y su madre, Claire, abandonaron Copper Falls poco después del juicio, con la esperanza de comenzar de nuevo lejos de la sombra de la mansión de la familia Lancaster. El viaje de Hannah hacia la recuperación sería largo. El costo psicológico de la manipulación y el ataque la pesaron mucho. En una entrevista meses después del juicio, habló en voz baja sobre los hechos y dijo: «Nunca olvidaré lo que pasó, pero estoy aprendiendo a seguir adelante. Estoy harta de vivir con miedo». La mansión Lancaster, que en su día fue un símbolo de riqueza y poder, ahora estaba vacía, un triste recordatorio de la oscuridad que se había desatado entre sus muros. Los habitantes de Copper Falls quedaron conmocionados por las revelaciones, y su percepción, antes idílica, de la familia Lancaster quedó completamente destrozada. Nadie podría haber imaginado que en su propia comunidad se estaba gestando un complot tan calculado y peligroso. Aunque el juicio había terminado, la atención de los medios continuó durante algún tiempo, con artículos e informes de noticias que diseccionaban el caso. La historia de la supervivencia de Hannah se convirtió en una historia de resiliencia, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza. A medida que el polvo se asentó y la vida siguió adelante, una pregunta permaneció en la mente de muchos: ¿hasta dónde pueden conducir a alguien la obsesión y el control, incluso dentro de las paredes de una familia? Y esa es la historia de cómo los secretos oscuros de una familia se desenredaron en una conspiración mortal. ¿Qué piensas? ¿La obsesión de Daniel siempre estuvo ahí, o algo más lo empujó al límite? Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaste este video, asegúrate de presionar el botón me gusta y suscribirte para ver más historias como esta. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo.